Buenas tardes. Somos el Grupo 4, conformado por estudiantes de Ingeniería Agronómica. Y la pregunta que decidimos abordar para este proyecto es: ¿cómo los seres vivos del océano pueden diferenciar las condiciones del clima en el que habitan? El océano, esa gran masa de agua que cubre la mayor superficie del planeta, en donde habitan millones de organismos que conviven en una extensa red dinámica y diversa. Probablemente conozcas a muchos de los grandes organismos que lo habitan, o hasta te hayas alimentado de alguno de ellos. Pero en este momento los vamos a dejar un poco de lado. Vamos a ir más allá de lo claramente visible. Hablaremos del fitoplancton. Los océanos ocupan el 71% de la superficie de la Tierra y juegan un papel importante en la regulación del clima. Su capacidad calórica es alrededor de 1000 veces superior a la de la atmósfera, absorbiendo de esta el CO2 en dilución. Mientras más fríos y menos salinos son los océanos, mayor es su capacidad de disolver el CO2 en su superficie. Al igual que en tierra firme, en los océanos también hay bosques, que se conforman por fitoplancton. El fitoplancton es un conjunto de microorganismos suspendidos en la zona fótica que comprende una profundidad que va desde la superficie hasta los 100 o 200 metros dependiendo de la turbidez del agua, y habitan todos los ambientes acuáticos alrededor del mundo. La biomasa y la producción de fitoplancton son la base de una de las principales cadenas tróficas del planeta, y en particular del ecosistema pelágico, ya que desde el pequeño zooplancton hasta la enorme ballena azul se alimentan directa o indirectamente de este, enriqueciéndose así de CO2. Su relevancia es tal que sin su presencia, gran parte de la vida que conocemos en los océanos no existiría. Los organismos que se pueden encontrar en este tipo de ecosistemas pertenecen a grupos muy diversos, como virus, bacterias, arqueas, cianobacterias y algas. Dentro de este último, los más representativos son las diatomeas, las clorófitas, las cianobacterias, entre otros. Al igual que las plantas terrestres, el fitoplancton lleva a cabo procesos fotosintéticos en los que extraen el CO2 disuelto en la superficie de los océanos, lo fijan a sus estructuras en forma de carbono orgánico y liberan oxígeno a la atmósfera. Se estima que producen entre el 50% y el 85% del oxígeno atmosférico, demostrándonos así que generan al menos la mitad del oxígeno que respiramos día a día. La captación de CO2 por el medio marino se ve condicionada por distintos mecanismos. Uno de ellos es la bomba biológica, considerada por varios autores como un sumidero oceánico del exceso de CO2 emitido por actividades del hombre. En esta bomba de carbono, los diferentes tipos de fitoplancton fijan CO2 en la zona fótica utilizando energía solar y producen carbono orgánico particulado, donde una parte de este recircula de la columna de agua oceánica desde la profundidad, manteniendo así un gradiente vertical en la concentración de carbono inorgánico disuelto en las profundidades del océano, el cual regresa a la atmósfera en escalas de tiempo milenarias, a través de la circulación termohalina. Al ser la base de la cadena alimentaria y aportar nutrientes a individuos de mayor tamaño, se generan estructuras carbonadas que van al fondo marino cuando estos mueren, siendo esta una de las maneras de quedar retenido el CO2 en las profundidades. Cabe resaltar que este proceso puede ocurrir si no se alteran las condiciones de pH y temperatura, ya que estos organismos están adaptados a vivir en ambientes constantes, por lo que cambios extremos en las condiciones climáticas pueden afectar su supervivencia, como veremos más adelante. La temperatura, la irradiancia, las concentraciones de nutrientes y CO2 son los principales factores ambientales que influyen en el fitoplancton. La alta concentración de CO2 atmosférico derivado de las actividades humanas ha dado lugar a la acidificación de los océanos, al aumentar la cantidad de bicarbonato en el agua del mar, lo que aumenta a su vez la concentración de hidrogeniones en esta. Esta acidificación tiene grandes consecuencias, principalmente en los organismos vivos que son capaces de crear caparazones y esqueletos de carbonato cálcico, como los que presentan los corales, almejas y los cocolitofóridos, que son un tipo de fitoplancton recubierto de calcita. La razón de esto se basa en que los cocolitóforos crean grandes afloramientos de color claro en el agua por los cocolitos de calcita. Esto disminuye la cantidad de luz que es absorbida por el océano y, por el contrario, esta es reflejada a la atmósfera. Es decir, sin estas láminas de carbonato cálcico, el albedo de la Tierra podría reducirse y producir la aceleración de los procesos de cambio climático. El cambio climático también altera la penetración en la columna de agua, lo que genera cambios en la capa fótica y por ende genera una mayor estratificación y una reducción de la capa superior del océano.
Esto intensifica la fotodegradación de la materia orgánica disuelta que controla la penetración de la radiación UV, lo que genera un aumento de la transparencia de la columna de agua e incrementa la exposición media a la irradiancia. Esta tiene efectos importantes sobre el fitoplancton, pues rompe proteínas y membranas celulares, interfiere con la actividad enzimática, altera la movilidad e induce lesiones en el ADN. También puede dañar pigmentos que canalizan la energía solar, inhibiendo así la fotosíntesis y el crecimiento. Sin embargo, los efectos de la irradiancia dependen de cada especie. Los nutrientes más importantes para el fitoplancton son el nitrógeno, hierro y fósforo. Una reducción de los mismos genera una disminución en la producción de clorofila y proteínas. Además, la escasez de nitrógeno limita la absorción de carbono. La escasez de algunos de estos nutrientes puede generar una reducción en las tasas de crecimiento y fecundidad en los niveles más altos de la cadena trófica. Los océanos absorben más del 90% de la energía térmica adicional producida por el cambio climático, elevando la temperatura de las aguas. Esto a su vez afecta a la biota oceánica directa o indirectamente, modificando la velocidad de algunos procesos biológicos o la disponibilidad de nutrientes. El aumento de la temperatura también afecta la distribución poblacional de diferentes especies de fitoplancton, ya que favorece las tasas metabólicas de algunas especies e inhibe la de otras. Además, se ha identificado que otros efectos incluyen la disminución del tamaño de la célula de estos organismos, lo que resultaría en una transferencia de energía menos eficiente a la cadena trófica. Sin embargo, el fitoplancton, específicamente microalgas como los dinoflagelados, proporcionan un mecanismo ideal y eficiente para contrarrestar estos efectos. El mecanismo consiste en la producción de dimetilsulfonio propianato, o DMSP, un compuesto involucrado en la regulación osmótica y en la crioprotección de las células, el cual mediante procesos de degradación y de muerte celular es liberado al medio marino, en donde es utilizado como fuente de energía por el zooplancton y otros microorganismos. Como resultado, estos transforman el DMSP en dimetilsulfuro, o DMS, compuesto gaseoso emitido por los océanos, el cual constituye la fuente biológica más abundante de azufre en la atmósfera marina. El DMS nuevamente reacciona por medio de la radiación UV oxidándose y generando aerosoles de sulfato que actúan como núcleos de condensación, puesto que permiten la agregación de las moléculas de agua presentes en la atmósfera. Como resultado, se forman nubes que se pueden extender a grandes áreas, las cuales presentan un mayor albedo con respecto a la superficie oceánica. Este proceso provoca que se refleje una mayor cantidad de radiación solar hacia el espacio exterior, y en consecuencia llega una menor cantidad de radiación a la superficie oceánica, que se ve reflejado en una disminución de la temperatura de hasta 4 grados centígrados, previniendo así las posibles consecuencias del aumento de la temperatura y generando un ciclo de autorregulación con las poblaciones de fitoplancton, pues al haber una menor cantidad de radiación disponible para el proceso de fotosíntesis, las poblaciones de fitoplancton disminuyen. En contraste, cuando la radiación aumenta, también lo hace el DMS, que genera de nuevo una mayor nubosidad. En conclusión, el fitoplancton desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de la vida en el planeta, ya que se encuentra involucrado directamente en diferentes ciclos como el del carbono, azufre, oxígeno, entre otros, los cuales son esenciales para el desarrollo de los ecosistemas marinos y terrestres. Sin embargo, aún existe mucho desconocimiento de la población en general sobre la importancia del fitoplancton, a pesar de que representa un importante mitigador del cambio climático generado por las actividades humanas. Por ello, se espera que el contenido de esta presentación sea un aporte para visibilizar las funciones del fitoplancton, así como también las problemáticas que giran en torno al desconocimiento de estos extraordinarios microorganismos, que en conjunto pueden generar cambios a nivel global. Adicionalmente, la Universidad Nacional de Colombia, desde la academia y en articulación con otras instituciones, puede incentivar a que la población en general se involucre de manera activa en este tema, por lo que proponemos la creación de una asignatura enfocada en el estudio de la microbiota marina, siendo este un punto de partida para que esto se lleve a cabo. Muchas gracias por su atención.